A Teodoro yo lo conocí en Temuco, fue su comunidad en Chile, vivió todo el tiempo que estuvo con nosotros en Chile como misionero, desde su llegada en el 57, vivió en Temuco, ese fue su lugar. Llevaba como 60 años aquí en Temuco y siempre le tocó estar aquí en el colegio. De hecho, él venía por unos días y él siempre contaba que cuando lo destinaron a Temuco, él venía por un tiempo. Aunque él es de español, ¿no es cierto?, de Langallo, sin embargo se hizo chileno, ¿no? Desde 1968, una cosa así, hasta el día que murió. Era 10 años más viejo que yo. Sí. Creo que el primer rasgo que conocí de él fue su capacidad para acoger, ¿no?, para preocuparse, desvelarse por las personas, ¿no? El estar con la gente, el conversar, el reírse, eran momentos que él disfrutaba mucho con estar con la gente. Él conocía la vida de los colegas, de los más antiguos, sabía en la fecha que se habían casado, cuántos hijos tenían. Para muchos era una persona muy terca. No era el que anduviera dando abracitos, no era que anduviera, ¿no es cierto? No era era casi osco, había que conocerlo. Y cuando él realmente se sentía bien, él cantaba, él se reía, ¿sí? ¿No es cierto? Cuando ya iba en el auto con uno y sentía que cantaba, ya iba porque estaba feliz. A él le decían el toro Arranz, por ejemplo, ¿no? Y no era precisamente por las cualidades tiernas de un toro, ¿no? Era un hombre que embestía con fuerza en los proyectos que asumía, sin duda, ¿no? Porque cuando él tenía un objetivo, como que no había nada que lo detuviera. Él tenía esa urgencia de hacer cosas, de nunca frenar. Él decía siempre, lo primero hay que estar. Y él estaba. En cada encuentro, reunión, asistía, ¿no? Y estaba atento, ¿no? Que no siempre va de la mano. Se preocupaba de la parte social, él era alegre, era optimista, ¿ya? Siempre te daba una palabra de fortaleza, de aliento. Siempre trataba de estar contigo, de preocuparse de detalles. El padre tenía muchos dichos, pero dentro de todos sus dichos, porque para todos tenía un dicho, había un mensaje que llevaba intrínseco, digamos, mucha sabiduría. O sea, dentro de la broma, digamos, de un dicho, había también mucho consejo. Él tenía una muy buena relación, tenía esa capacidad de involucrarnos en sus proyectos. Y en eso cuando uno lee la vida del padre Claret, uno dice, claro, su misión fue esta. El perfil, digamos, no era una persona que se hacía notar, no era que él buscara hacerse notar, era algo que él, por su persona, su figura, ya se imponía, ¿no? Siempre él trató de salir del foco de la atención, sino que darle la prioridad a lo que fue el colegio, la obra educativa, que él sentía que, sin lugar a duda, la movilidad social y la justicia social estaba en la educación. Yo pienso que él ciertamente fue un apóstol de la educación, ¿no? Y un hombre que ayudó tremendamente a los demás misioneros a descubrir el valor de la educación desde nuestro carisma, ¿no? Teodoro es realmente, primero, un maestro de maestros de la educación. Para mí es el rasgo más hermoso de él, ¿no? Pero también es el constructor de la educación, es un constructor de la educación claretiana en Chile. Él era muy respetuoso, entonces cuidaba, y lo cuidaba mucho a uno también, ¿no? En el caso de
sabía que uno vibraba con la educación como él y él en eso lo cuidaba mucho eso. Pero sí, era un hombre que estaba siempre soñando, siempre inventando cosas. Fue un futurista impresionante, impresionante. Se adelantó a sus tiempos, ¿eh? Y sí, el futuro lo tenía siempre. Su gran obra y el lugar donde él encontraba la paz, la armonía, el descanso, era la escuela especial. En ese momento, cuando partió la escuela, no había inclusión todavía. A la escuela especial llegaban muchos alumnos que no eran bautizados. Iban a sus iglesias, sus capillas, sus sectores y no los aceptaban en donde hacían la catequesis. Y en el colegio, el padre se preocupaba de que se hiciera la catequesis, de bautizar a los alumnos, de que hicieran su primera comunión. Si los papás necesitaban también algún sacramento, también de preocuparse de todo eso. Eso generó todo un cambio y una manera de ver el colegio de manera diferente. La inclusión, que ahora es un término que está súper en boga, aquí siempre fue inclusivo. No siempre llegaba ya a la escuela porque era un lugar donde se llenaba de nueva energía. Él disfrutaba con que los niños lo vinieran a saludar, con los avances. Él siempre preocupado de los profesionales que estaban trabajando ahí, qué más se podía hacer. Participaba de todas las actividades que la escuela especial hacía o hace a diario. Él participaba, su viaje a la escuela especial era diario prácticamente estos últimos años. O sea, fue tan maravilloso y es tan maravilloso porque en estos momentos ver los jóvenes, los papás, los jóvenes que están incluidos en la sociedad, que pueden trabajar, los que se pueden mover, ¿ya? Y además el haber acompañado al padre en esta obra tan hermosa. Me parece que esas habilidades humanas que tenía le permitieron también sostener el proyecto educativo y acompañar un proceso de actualización, de cambio, de renovación, no quedando fuera, ¿no?, sino siendo protagonista. O sea, yo hace tiempo que él empezó a rezar la liturgia de la hora, nosotros tenemos estos libritos de liturgia de la hora, hace tiempo que él empezó a rezarla con el celular. Y él estaba, y a veces mandaba mensajes equivocados, una foto, un audio que no sé por qué metió el dedo mal, pero él estaba, ¿no?, en el computador y siempre muy pendiente de todo. Y entonces en eso sí, un hombre que siempre vio con buenos ojos el progreso, ¿no? Y no lo asustó, sino que lo hizo ir hacia adelante, a encontrarse con eso y a tratar de estar ahí, junto con eso, para aportar, que fuera un aporte. Él siempre soñaba cosas grandes, siempre soñaba cosas que uno decía, pero... Y tenía una visión para ver todas las cosas que uno no... O sea, si uno se pone a pensar hoy día en el mismo colegio del campus, cuando él compró un terreno porque decía, por ahí pasa la línea y algún día a lo mejor podemos ver que se ponga una estación de tren, y hasta que la tuvo la estación de tren con todo, entonces uno dice, bueno... ¿A quién se le iba a ocurrir que los alumnos podían llegar en tren a un colegio? Fue el primer colegio de Chile que los alumnos llegaban en tren. Hasta la puerta del colegio. Y es la única estación en el mundo que tiene el nombre de Padre Claret. El que siempre estuvo pendiente de las construcciones. Nosotros cuando llegábamos en marzo a trabajar, el padre había hecho alguna modificación en el colegio. Había agregado una sala, había dividido algunas salas en otras, había botado una pared, había construido otra. Siempre él estaba a la vanguardia de las necesidades que tenía el colegio. Porque era una persona que manejaba muy bien el área de la construcción. Él sabía perfectamente lo que quería. O sea, antes de construir algo, el padre sabía perfectamente lo que él quería. Uno podía agregarle los matices, digamos, cambiar ciertos aspectos y darle alguna asesoría. Sobre todo lo que tenía que ver con la reglamentación vigente, que muchas veces decía, padre, esto no se puede hacer porque hay que cumplir con esta norma o esta otra norma. Sin embargo, el padre, el resto lo tenía muy bien manejado. De hecho, cuando él
compró el Campus Claret en el año 85, 84, no recuerdo la fecha. Yo creo personalmente que él ya sabía que ahí iba a haber un colegio. Iba a haber un colegio, iban a haber canchas de tenis, de fútbol, de una piscina. Y que es más, yo creo que él siempre pensó que él en algún minuto iba a ser una estación de trenes. Te darás cuenta que en cada palabra de las personas que lo recuerdan fue inspirador, fue el padre misericordioso, el padre que sabía escuchar, que sabía levantar al que se había caído, o apoyar a quien necesitaba un apoyo grande en ese momento. Tengo un profundo reconocimiento a la labor porque no solamente se preocupó de la funcionaria, de la profesora de historia, sino que esa parte espiritual como que llenó mi vida y a eso le agradezco mucho al padre. Yo, sinceramente, lo que puedo decir, gracias, Teodoro, muchas gracias. Para San Antonio María Claret, uno de los caminos más eficaces para evangelizar a los pueblos es el de la educación. Siguiendo estos postulados, un grupo de misioneros viaja en el año 1901 a la naciente ciudad de Temuco para llevar a cabo esta tarea encomendada por su santo patrono. Sorteando muchos obstáculos, estos jóvenes misioneros comenzaron con la labor evangelizadora educativa el año 1903. Han sido muchas las pruebas y dificultades que hemos tenido que sortear, incendios, terremotos, durante estos 100 años de historia, para lograr ser hoy uno de los centros educativos confesionales más importantes de la 9ª región. Nos enfrentamos al futuro con optimismo y fe, buscando ser cada día mejores para así entregar a la ciudad chilena hombres y mujeres hábiles gestores de la sociedad del mañana.